Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, que hoy estrenamos una actividad centrada en el terror, porque como estamos celebrando esa fecha tan señalada, que es el Viernes 13 famoso por esa película de Jason Voorhees y por otras tantas cosas que tienen que ver con el mundo del terror, vamos a tener en la tarde de hoy una charla dedicada a los zombies. Por una parte, porque el ponente que tenemos con nosotros hoy, que es Pedro Mérida, él es productor cultural, principalmente de festivales tan potentes como puede ser Filmusité o la Cutrecon, entre muchos otros. Es un gran aficionado al género de los muertos vivientes, y también porque a las 7:30, a través de la página de Facebook del Salón del Cómic de Tenerife, va a poder verse Seoul Station, esa película que funcionó, que es animación y que funcionó como precuela a Train to Busan y también a la más reciente estrenada Península, películas todas surcoreanas. Vamos también a comentar, antes de empezar la charla y darle la palabra a Pedro Mérida, de que este año el Salón del Cómic de Santa Cruz y Filmusité, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, han estrechado lazos porque una de esas exposiciones virtuales que están accesibles dentro de nuestra página web está dedicada a los carteles de Filmusité, que recordamos que este año ha celebrado su última edición bajo el eslogan de que somos la resistencia, porque precisamente han podido resistir al impacto que el coronavirus ha generado en toda la agenda cultural, no solo de la isla de Tenerife, sino de España y de prácticamente todo el mundo. También este compromiso entre Filmusité y Santa Cruz Comics se extiende al año que viene y a los años venideros, donde haremos una exposición presencial de estos carteles que han ido caracterizando al Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, que llevan haciéndose desde la tercera edición, con ese pedazo cartel que firmó Aspiri, y que esperemos que todos los años podamos ir replicando cada uno de los carteles que se hagan y contando la historia que hay detrás de cada uno de ellos y quién es el autor que lo ha realizado. Por mi parte, yo ya no digo nada más. Pedro, te dejo la palabra a ti, porque nos toca friquear un poquito sobre un tema que nos gusta mucho, que son los zombies. Pues sí, la verdad que es un género que quizá tengo que decir que últimamente se ha devorado a sí mismo. Totalmente. Porque ¿quién iba a decir hace 20 años que estábamos de absoluta sequía, donde prácticamente no había títulos que hicieran honor al género, que iba a llegar esta nueva ola de cine zombie que prácticamente, o sea, en cualquier programación de cualquier festival te encuentras mínimo 5 o 6 películas alusivas a este género, de manera ya en modo horda, por así decirlo, Totalmente. y por supuesto con calidades muy desiguales porque se ha convertido quizá en uno de los cines, por así decirlo, más residuales a la hora de aguantar ahí una producción. Es decir, ¿qué hacemos? Venga, pues zombie y así te encuentras algunas cosas. Pedro, en lo que nos van llegando los comentarios, porque esto es una charla que principalmente queremos que se convierta un poco en un friqueo, ¿no? De Viernes 13. Fantástico. eh, ¿Cuál crees que es el punto de inflexión? Pues claro, eso que comentas es cierto. Antes encontrar películas de género zombie era pues casi que una exploración de los circuitos independientes, y se encontraban películas que, oye, que eran buenas, películas que eran rescatables, pero era complicado acceder a Tenías ellas. que tenías que tirar básicamente de hemeroteca de videoclub para encontrar títulos y sobre todo tenías que irte a autores muy concretos. Es decir, tú piensas que el cine zombie tiene sus raíces en el folclore haitiano y eran películas que al principio pues todo giraba en torno siempre a la misma temática. Un brujo que solía ser un señor aristócrata con ciertas, digamos, que estaba ciertamente versado en las artes oscuras y que conseguía esclavizar a una población que generalmente estaba eso en el Caribe o en alguna isla remota ahí y esclavizar a una población para que le trabajaran la caña de azúcar o le trabajaran en una mina. En fin, el zombie en contraposición, iba a decir contraposición a lo que eran pues los clásicos monstruos, Drácula, la momia,
incluso el hombre lobo de la Universal, que eran todos siempre monstruos de origen aristócrata. Siempre tenían ese punto, Larry Talbot, no olvidemos, o su versión española, Valdemar Daniski, siempre tenían esa conexión con la nobleza de su área donde realizaban sus acciones. Drácula mismo, sin ir más lejos, era pues el príncipe de las tinieblas. La momia también pues tenía cierta alcurnia, así como el barón Frankenstein. En fin, todos eran pues personajes que venían de un cierto estamento. Y el zombie, por contraposición, teníamos a esa criatura que era la masa. Era la masa amorfa, era la masa social manipulable. Ahí estamos con esos orígenes del zombie en el cine, y ahí teníamos pues a Bela Lugosi también, a Boris Karloff, siempre de alguna manera manejando los hilos en algunos de estos títulos ya de menor abolengo que aquellos que les dieran la fama, y películas como White Zombie, como The Walking Dead, como se llama un título que protagonizaba Boris Karloff. Y yo creo que no fue hasta que llegó Val Newton, el productor, y dijo, pues yo le voy a dignificar esto, porque el cine de zombies o de revividos, básicamente era eso, un señor que explotaba gente poniéndolas en trance. Eran gente sin voluntad que de alguna manera pues servían como ejército de hombres sin alma para hacer frente a cualquier interés que tuvieran los héroes de acabar con los intereses normalmente económicos o villanescos del malo de la película en cuestión. Y no sería hasta la película de Jack Turner, que produjo Val Newton, Yo andé con un zombie, cuando el género empezó, por así decirlo, a ponerse serio, a coger ciertas hechuras de cine con compromiso y de cine con mensaje. A partir de ahí es cuando las cosas empiezan cuando el zombie, por fin, y esto vamos a hacer aquí porque vamos a tener que diferenciar, porque ahora todo se mete bajo el paraguas zombie, pero habría que empezar a diferenciar. Total, que a partir de ahí ya, pues tampoco es que tengamos una plétora de títulos como muy grande. Yo creo que tenemos que irnos a la Hammer, con una película que precisamente era La plaga de los zombies, para encontrar el siguiente título un poco con solera. Y también volvemos a encontrarnos con la misma tangana. Es decir, señores revividos que trabajaban en una mina para extraer diamantes o extraer algún mineral para satisfacer las arcas del terrateniente de turno. Ahí estábamos siempre, en esa tesitura. Pedro, comentaba Simon Pegg, que no sé si lo recuerdas, que él dirigió, seguramente sí, él participó en la película, la tradujeron como Zombies Party, en castellano se llamaba Shaun of the Dead, no sé si la recuerdas, la de Edward Wright. Creo que es es una de las primeras, creo que es su tercera película. Él decía siempre que el zombie era el proletario de los monstruos. Lo decía en algunas entrevistas, y es real, efectivamente, ¿no? Efectivamente, porque no tiene, además, porque el zombie o los zombies o la horda no tienen un plan, si te fijas. Siempre, o sea, no tienen un plan maquiavélico con el que desestabilizar el orden de nada, no, simplemente aparecen, se reproducen y generan caos, pero ni siquiera porque ellos lo hayan buscado, sino porque de repente su propia existencia dentro del contexto social genera esa catástrofe. Porque se alimentan de vivos, porque infectan a las personas, los convierten en zombies y desestabilizan. O sea, básicamente es como un tumulto manifestante. Exacto. Comentas que Yo anduve con un zombie, efectivamente fue una de las pelis de las películas que supuso un punto de inflexión no dentro del género, sino dentro de lo que es el zombie como monstruo. Pero si tuviéramos que irnos a tiempos modernos y obviando un poco a George Romero, porque George Romero también supuso, ¿no?, una revolución con esa Noche de los Muertos Vivientes, ¿cuál crees que es el hito moderno que hizo que los zombies se hayan convertido en un monstruo popular? Nos preguntan sobre George Romero por aquí, hablaremos de él más adelante. No podemos negar bajo ningún... O sea, obviar a Romero es como quitarle la espina dorsal a la cuestión, porque Romero, como él decía en muchas entrevistas, para él el zombie
o mejor dicho, el mordedor, porque para él eran mordedores o comedores de carne. Porque en contraposición al zombie, que tenía como un objetivo, que era trabajar para un señor acaudalado que manejaba las artes oscuras, las criaturas de Romero representaban un poco el alzamiento, el levantamiento vecinal. ¿Ante qué? No se sabe, pero bueno, lo vivimos todos los días. Vivimos en comunidades de vecinos donde de repente un día 3 o 4 se encabronan y montan una tangana que tú no sabes por por qué ni de dónde viene, pero la lían. Entonces, Romero en este aspecto, pues también contraponía al zombie o al muerto viviente, pero no olvidemos que es La Noche de los Muertos Vivientes, y todas sus siguientes películas es los Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead, en fin. Pero ¿sabes por qué ocurrió eso, Pedro, no? ¿Por qué perdió él lo de los muertos vivientes? O sí, perdió porque la película entró en dominio público, la de los muertos vivientes, y aparte tuvo una tarifada potentísima con Jonah Russo, que fue el productor, que de hecho yo tengo por ahí, que no sé si me deshice de ese DVD, tengo una edición de La Noche de los Muertos Vivientes que tiene como escenas rodadas pues hace unos años, insertadas dentro del metraje y que cambian un poco la trama del... Sí, John. Hay un montaje que se llamaba Edición Especial de La Noche de los Muertos Vivientes, y donde Jonah Russo rodó pues como 15 minutos de básicamente más zombies con mejor maquillaje, que contrasta mucho con la ausencia de buen maquillaje que había en la primera entrega. La primera funcionaba porque era una película opresiva de personas enfrentadas a una situación anómala, y el motor de la película era el conflicto entre personas dentro de una casa por tener que hacer frente a básicamente lo que nos está pasando hoy día con la pandemia, que totalmente no conseguimos ponernos de acuerdo. Oye, si tienen algo las películas de zombies, es que tratan muy bien los temas sociales, porque por lo menos los que son las buenas películas de zombies, el muerto viviente, lo que es el monstruo, pasa a un segundo plano, y lo que se centra son los conflictos entre los personajes, salvo una de las últimas que hizo Romero, que era La Tierra de los Muertos Vivientes, donde efectivamente el zombie es presentado como ese proletario, como ese trabajador que es explotado otra vez por su patrón. En este caso le están un poco como saqueando las tierras, ¿no? Por eso se llama La Tierra de los Muertos, aquella película, y ellos comienzan una revolución casi que proletaria, ¿no? Sí, Marx estaría contento de ver esa película. Mucha lectura, porque, a ver, si bien Romero hasta en su primera trilogía se las manejó para ser sutil, por ejemplo, para mí la mejor de las tres primeras es la segunda, el Amanecer de los Muertos, la que aquí se llamó Zombie en España, curiosamente, y que luego generaría toda una plétora de Italo-exploitation, como Nueva York bajo el terror de los zombies, y Zombie 3, y Zombie y La Pajarraca. O sea, en fin, ya los italianos en ese sentido son los que toman el testigo de Romero, porque hacen crecer la producción del género zombie de una manera absolutamente brutal. Y si tú miras dentro del cine italiano, hay películas de zombies hasta morir. Por supuesto, de una calidad absolutamente desigual, pero ahí pues tienes nombres importantes como Bruno Mattei o Claudio Fragasso, o incluso Lucio Fulci a su manera, con películas como Miedo en la Ciudad de los Muertos Vivientes, El Más Allá, en fin, y esta que comentamos, Nueva York bajo el terror de los zombies. En fin, el cine italiano fue el que realmente mantuvo vivo esos impases durante los que Romero se tomaba su tiempo, porque no olvidemos que Romero hacía una peli de zombies cada 10 años. Los muertos, hizo a película de su primera trilogía, a película por década. La de los muertos vivientes en el 68, la de Zombie en los 70, el Día de los Muertos en el año 85. Es decir, el hombre iba con calma. Y mientras tanto, pues teníamos a los italianos rellenando con quincalla ahí todas películas imposibles una detrás de otra. Pedro, nos empiezan a llegar preguntas, y no me gustaría que estas se quedaran en el tintero, pero un poco las has respondido ya. Cami Lindell nos dice que hablando de George Romero, que si creemos que el género de zombies se hubiese mantenido sin él, y que si se puede entender
el zombie moderno sin George Romero. Hombre, Romero lo que tuvo de meritorio fue que de alguna manera estableció un set de reglas al respecto de lo que eran los zombies. Entonces, luego distintas películas pues adaptan cosas. Dicen, bueno, me cojo esto, pero desecho esto. Si te ciñes al universo romeriano de los zombies, pues es lo que luego continúa en The Walking Dead. Si te mueres de lo que sea, vuelves como zombie. O sea, como todo el mundo está infectado por una enfermedad que no se sabe cuál es. Si te mueres, vuelves como zombie. Si te muerden, te mueres de la fiebre que te causa la infección y vuelves como zombie. Esas reglas se quedaron ahí, pero grabadas en piedra. Y posteriores cineastas pues las van, digamos, adaptando convenientemente a sus tramas, a sus narrativas, pero indudablemente Romero es la piedra de toque del género a partir de La Noche de los Muertos Vivientes, es innegable. No hay más que ver que todas aquellas películas que se puede decir que son realmente buenas toman como base ese concepto. Nos pregunta también por aquí Cataisa Peña que cuáles crees que son las películas indispensables sobre el género de los zombies. ¿Cuál dirías tú que son? ¿Cuál es el top 10 o el top 5 de Pedro Mérida? Pues mira, para mí tengo unas cuantas. Una que es indispensable es El regreso de los muertos vivientes de Dan O'Bannon, que es una cinta que de alguna manera se inserta de forma pues muy desvergonzada en lo que es la continuidad de los títulos de George Romero, porque la historia que te cuentan es que lo que pasó en La Noche de los Muertos Vivientes fue real y que son unos tipos que tienen en una morgue los bidones de los zombies que quedaron de aquel outbreak. Y la verdad que la película la película marca dos conceptos que son espectaculares. Uno, que los zombies, a diferencia de las películas de Romero, son inmortales, no importa que le dispares a la cabeza, no importa que les pegues un bazocazo, los trozos siguen a por ti. Eso me parece. Y luego el famoso zombie aquel que decía cerebros, que era la idea del zombie come cerebros. ¿Vale? Entonces, esa película para mí reinventa el lore de Muertos Vivientes y lo hace con muchísima gracia, pero también con escenas que son realmente terroríficas. Yo creo que fuera de la filmografía de Romero, indispensable es esa, El regreso de los muertos vivientes. Luego yo te diría una que es bastante desconocida y que en España en su momento se distribuyó de manera muy conveniente como La noche de los muertos vivientes 2, que en realidad es una película de Bob Clark, el director de la saga Porky's, y cuyo título original era Children Shouldn't Play with Dead Things, algo así como Los niños no deberían jugar con cosas muertas. Y es una película pequeña, pero da muchísimo, muchísimo miedito. Yo tengo que decir que la vi recientemente, aprovechando el confinamiento, la pude revisar, y toda esa atmósfera de zombies levantándose de las tumbas y pequeña casita aislada en medio de un islote en la que tienen que resistir los protagonistas como pueden, recuerda mucho, fíjate tú lo que te digo, recuerda mucho al que es para mí el siguiente título indispensable del cine zombie. Recuerda mucho a Thriller de Michael Jackson, esa casa de maderas endebles que apenas apoya el zombie, se cae la puerta, se cae la ventana y no tienes dónde aguantar, no tienes dónde refugiarte, no tienes dónde resistir. Pues esa película, Children Shouldn't Play with Dead Things, los niños no deberían jugar con cosas muertas, para mí está el segundo. Thriller, el vídeo de Michael Jackson, creo que es ese otro gran trabajo, aunque sea un videoclip, pero para mí es casi una película. Los que vivimos en su momento el estreno de aquel trabajo de Michael Jackson, yo tenía como 10 años y estaba despierto esa noche de fin de año en la que se estrenó en España y madre mía, no conseguí dormir en una semana. Eso sí que me dio miedo. Después, indudablemente creo que Shaun of the Dead es la siguiente película que le da al género zombie le devuelve su estatus, como, Pero aunque sea dentro del género comedia. ¿Snyder o Romero?
¿Cómo es Night of... no, Shaun of the Dead, vale. No, había entendido Dawn of the Dead, perdona. Zombies Party, sí. Sí. Y luego, o sea, estoy hablando siempre fuera del cine de Romero, porque si tuviéramos que decir, si incluirlas, indudablemente las tres primeras serían, en desigual orden, estarían en los tres primeros puestos. Y luego la quinta, indudablemente, está en Tren a Busan, porque es una película que consigue crear tantísima empatía con todo un universo de personajes inmenso. Hay como 10 o 12 personajes principales con los que te identificas y que van cayendo uno detrás de otro a lo largo de un punto de la película y realmente lo vives con dolor, lo pasas mal. Y esa horda de zombies que corre y que se van pegando unos a otros y que casi parecen una masa informe que va por ti. O sea, realmente a nivel visual está muy bien redefinido el concepto. Aunque, si bien es verdad, no soy yo muy fan de los zombies corredores, te lo tengo que decir porque es lo que decía Edgar Wright. Ser zombie no es tener superpoderes. Pero Tren a Busan tiene tan buen guión que consigue que me olvide de esos pequeños detalles. Pedro, antes de seguir leyendo los comentarios y las preguntas que nos están enviando a través de la caja de comentarios y de chat del directo de Facebook, y no solo porque la vayamos a emitir después en el Salón del Cómic, pero ¿te parece que Seoul Station como película es mejor que Train to Busan? Porque no. A mí sí. Porque por hacer un poco un aperitivo, tiene un giro que me pareció tan bestial, ¿sabes a lo que me refiero, no? Sí, Cuando vamos a destriparlo, pero ese giro es tan bestial que a mí a mí me dejó blanco, yo no me lo esperaba. Una cosa que de repente cambia todo el sentido de la película, completamente. Sí. Yo personalmente me quedo con Tren a Busan, por eso que te digo, porque exprime el drama a niveles que tú dices, no van a ser capaces, y sí, y son capaces de llegar a donde no te imaginas, porque en otras películas de muertos vivientes, que normalmente siempre todo, o sea, la mecánica habitual es una situación de asedio, una situación donde los vivos tienen que contener a los muertos que se van multiplicando porque los vivos no son capaces de organizarse de manera correcta entre ellos y eso es lo que provoca pues que cometan errores y que, en fin, y que la población zombie vaya creciendo, vamos, delante de sus narices. Tren a Busan consigue que prácticamente no haya, salvo dos o tres que te caen mal, el resto todos son personajes maravillosos y quieres que lleguen al último rollo de película vivo, pero la película es implacable en ese sentido. Y me gustó eso, que no tiene ningún remilgo a la hora de decir, a ver, este personaje que es tan guay, tan maravilloso y lo ha hecho tan bien y que se ha ganado sobrevivir al final, pues te vas a joder. Pues no. No se puede. Nos hace una pregunta Silvia Camacho, es muy parecida a la de Kataisa, ya la hemos respondido, y es sí, qué películas escogeríamos después de las de Fuera del Mundo de Romero. Yo creo que nos quedamos con esas, ¿no? Con las que has ido sí, pero a ver, por favor, y sobre todo siendo esto un debate abierto, o sea, una conversación entre nosotros, pero con participación, que la gente se sienta libre de decir, oye, pues a mí me gusta más que las que tú has dicho, me gusta a mí esta, y esta es mejor que todas las que tú has dicho. Oye, Silvia Machado, por cierto, no Camacho, que me acabo de equivocar. Luego nos pregunta por aquí, bueno, antes que nada te manda un saludo Mauro Rodríguez, dice que ese Pedro Mérida. Y después también nos dice por aquí Jorge Doni. Dice que si crees que el efecto que ha tenido The Walking Dead, me imagino que como cómic o como serie, más que como serie de televisión, más que como cómic, puede acabar por saturar el género. Y yo añadiría que si es que no lo ha saturado ya. Hombre, a ver, es que antes de The Walking Dead, el género, es lo que hablábamos al principio de la charla, el género ya estaba saturado de por sí. Pero lo que tiene Walking Dead, y yo ahí quiero considerar que el cómic y la serie van de alguna manera de la mano, aunque luego divergen en muchas cosas, y la serie con respecto a la trama del cómic puede ser un universo alternativo, porque digamos que hay personajes que no tienen su contraparte en el cómic, como es el caso de Daryl, que es el que más ha durado de toda la serie,
y nunca le vimos en el cómic, no aparece. Es básicamente, crearon a nivel mercado técnico, crearon a una especie de lobezno, porque si te fijas, Daryl es ese personaje huraño, lobo solitario que va a su rollo, pero que mola. Entonces yo decía, pero si este tío es lobezno, además incluso tiene ese punto así como animalesco, ¿no? Hasta tiene un hermano que es peor que él, que sería como... Ah, ¿no? sí, el Merle, sí, sería Dientes de Sable, sería Dientes de Sable, exacto. Perfectamente. Pues mira, no habías caído y es verdad que Michael Rooker podría haber sido un grandísimo Dientes de Sable en el universo Marvel. Pero bueno, ya nos dio un Yondu estupendo en Guardianes de la Galaxia. Pues lo que tiene The Walking Dead es que el cómic de Robert Kirkman llega en un momento donde todavía el género zombie no ha empezado a escorar, donde todavía tenemos pues la franquicia de Resident Evil, que bueno, prefiero no pronunciarme al respecto, solo decir que la única que vale la pena revisar es la primera y de resto pues te las regalo, porque es vamos, ¿cómo pueden hacer seis películas que no tengan nada que ver una con otra, a pesar de tener al mismo personaje? En fin. Pero The Walking Dead, los muertos vivientes del cómic, llegan en el momento idóneo y crea el culto a la serie en el momento idóneo. Con lo cual, hacer la serie de televisión era pescar en un barril. Y la serie, con todos los altibajos que ha tenido, que mira que los ha tenido, yo la he seguido, pero no porque la considero una serie buena. Para mí es fast food, es como comer en McDonald's. Pero tiene que, cada temporada de 16 capítulos, tiene 3 o 4 que son memorables. Y esos 3 o 4 capítulos memorables por temporada valen la pena. Entonces, yo dejaría The Walking Dead, la serie troncal, a un lado, porque no es una serie que haga daño a lo ya existente. Es una serie que toma básicamente las premisas del concepto Romero, que hablábamos antes, es decir, todo el mundo está infectado, si te mueres revives como zombie, si te muere un zombie te infectas, mueres y revives como zombie. Ahí, o sea, es prácticamente una serie que se puede anexar o indexar. No, yo ya te digo, esa serie podría haber continuado 10 años más y perfectamente. Podría ser el Santa Bárbara de los zombies. Pedro, nos hacen aquí una clasificación de algunas de las películas de zombies. Y nos dice Omar García que para mí las mejores son El regreso de los muertos vivientes, que ya la hemos nombrado, que es esa continuación no oficial de La noche de los muertos vivientes de Romero. Una con la que yo estoy muy de acuerdo, que es el remake de Tom Savini de La noche de los muertos vivientes. Me parece que es una película muy desconocida y que es fantástica. Yo incluso me voy a atrever a decir, y ya dejo que tú respondas lo que creas, creo que supera a la original. Y dice, además, nos añade Omar García, no profanar el sueño de los muertos, de Jorge Grau. Vale, ahí absolutamente. Es decir, yo desde mi top 5, si tuviera que quitar una para poner, quitaría Thriller, que realmente no es una película, que es un videoclip, pero que de alguna manera vino otra vez a hacer resurgir de la tumba a los zombies, a los muertos vivientes comedores de carne. Y es verdad que No profanar el sueño de los muertos de Jordi Grau es esa gran película que a todos nos acojonó cuando se emitió en mis terrores favoritos. Daba mucho mal rollo y daba mucha angustia. Totalmente. Es una grandísima película. Pero quizá infravalorada porque es española, ¿no? Que es lo que nos señala por aquí. Hombre, lo que tuvo en aquel momento es que era una coproducción internacional y en ese sentido aquí en España pues éramos muy hábiles, tanto productores como distribuidores éramos muy hábiles a la hora de hacer cine de género e incorporar estrellas de los artistas americanos para vender la película a otros mercados. Y la verdad que No profanar el sueño de los muertos, o cuál es el título original, The Living Dead of Manchester Morgue, los muertos vivientes de la morgue de Manchester, es probablemente además una de las cintas más originales, porque además incluso es de las pocas donde te explican el origen de por qué los muertos se ponen, vuelven a la vida. Ahora recordando que la película de Regreso de los Muertos Vivientes, que Omar la ha mencionado, hay un aspecto muy curioso y muy simpático, y es que los zombies realmente no son unos seres descerebrados que no tengan voluntad, sino son prácticamente yonkis, pero del cerebro. Ellos realmente comen
que quizás es la cosa más absurda de la película y que con el paso del tiempo en la saga, que ya tiene como 5 o 6 secuelas por lo menos, Sí. se ha convertido en una broma, porque los zombies son prácticamente como si fueran junkies que necesitan comer el cerebro porque sienten dolor si no los están consumiendo. Y no me has Sí. respondido a lo de La Noche de los Muertos de Tom Savini. A ver, La Noche de los Muertos Vivientes de Tom Savini, a mí me gusta muchísimo. Me parece, y ahí Omar tiene toda la razón al tenerla en su top 5, porque es una película que no solamente es respetuosa con los elementos fundacionales del concepto de muertos vivientes de Romero, sino que además reinventa de manera muy inteligente la versión anterior, dándole a la protagonista femenina un rol mucho más activo. Recordemos que en la primera, al personaje de Bárbara, después de que pasamos un tiempo con ella, cuando la ataca el zombie en el cementerio, se esconde en la casa y tal, el personaje entra en catatonia y a partir de ahí ya no hace nada. Simplemente en un momento dado entran los zombies, se la llevan y adiós. Y aquí, sin embargo, es prácticamente la heroína de la película y tiene un par de puntos muy inteligentes. Hay un momento cuando están todos asediados en la casa y dice el personaje de Bárbara, que lo hace muy bien, esta chica Patricia Tallman, mirando por la ventana y dice, qué lentos van, podríamos salir caminar, y dice, podríamos salir entre ellos. Y efectivamente al final, cuando ya la situación se va de las manos y es la única que tiene digamos, los ovarios de salir por ahí y irles pegando tiros y tal, ves que perfectamente se puede mover entre esos zombies que caminan muy despacio, puede ir pegándoles tiros y consigue llegar a salvo a un puesto de la Guardia Nacional. O sea, que al final, o sea, no solo es aguerrida, no solo se sobrepone a la situación, sino que es el personaje, la chica, el personaje más inteligente de la película. Y Pedro, ahora que se habla mucho del empoderamiento de la mujer, bueno, que el debate cada vez está más candente, ¿no? Y está más presente, yo creo que esto es un buen ejemplo de película de empoderamiento de la mujer, porque Bárbara pasa de ser esa Bárbara del yo Romero, Bárbara, ay, soy una víctima de todo lo que está ocurriendo, a coger las riendas de toda la situación, que es lo que Sí. no... Y además le da ese giro a la película porque en la primera película, en la de Romero, el que cogía las riendas, llevaba, a pesar de que parecía que sabía lo que estaba haciendo, llevaba a todos los supervivientes de la casa al desastre final. Y en este caso es ella un poco la que reconduce de cierta forma lo que está ocurriendo. No sé si Hombre, la de Romero lo que tenía de interesante era que el último superviviente, aunque luego, spoiler, lo matan, era un actor de además color. de una forma muy cruel, además, ¿eh? Porque, Sí, y sí, además con un ensañamiento en las escenas de crédito que pocas veces he visto, ¿eh? Sí, pero bueno, era esa cosa. Y además Romero siempre lo ha comentado, que nunca fue su intención hacer ningún alegato, ninguna reivindicación al respecto de tener a un protagonista que fuera negro. Simplemente ocurrió que tenían 4 perras para hacer la película y el actor que mejor daba, o sea, recitaba las líneas del papel era, era este señor. Pedro, te acabas de cargar años de estudios universitarios analizando sesudamente la obra de Romero, comparándola con estudios culturales. Sí, pues, hombre, pero si te fijas después Romero que vamos, si algo no era tonto, en las secuelas, en Zombie, en Amanecer de los Muertos, el protagonista es un actor de color, que era este hombre, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? No, Siempre yo se me va. tampoco lo recuerdo, pero sí, pero luego le quita el papel Bárbara, ¿no? Se lo acaba No, levantando. no, 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 eso es el remake, era el actor Tony Todd. Sí. No, yo estoy hablando del personaje, del actor que salía en Dawn of the Dead, que era el SWAT negro. Ah, sí, pero no recuerdo el nombre del actor. Sí. Y después que también salía en Resonator, y vamos, es un actor al que le hemos visto en muchas películas de género fantástico. Y después en El Día de los Muertos, aquí ya tenemos a un actor de color que es protagonista junto con una mujer aguerrida. Y estamos hablando año 85, un año antes de Aliens, que para mí es prácticamente una película hermana de las películas de zombies. Y yo siempre he dicho, y además podríamos incluso hacer un estudio escena a escena, y te puedo decir que Cameron hay momentos que plagia directamente escenas a nivel planificación y a nivel encuadre de Amanecer de los Muertos de Romero.
¿Del amanecer o del Día de los Muertos? De Amanecer de los Muertos toma cosas muy evidentes y del Día de los Muertos ahí porque se estrenaron con apenas un año de diferencia, pero podríamos ver muchos elementos en común. O sea que, a ver, Cameron nunca ha sido un cineasta precisamente original, pero sí hay que reconocerle que tiene la habilidad de hacer su voz propia a base de las ideas que toma de aquí y de allá. Y Aliens, el regreso, es un ejemplo ineludible, donde toma de Romero, toma de Carpenter, toma de mil historias y al final hace su propia peli y es el clasicazo que nos ha quedado para la posteridad. O sea que bueno, eso es indiscutible. Pedro, vamos a seguir leyendo más preguntas porque nos están llegando bastantes, está habiendo bastante participación en la charla. Ya hemos leído Mar García, Jorge Doni. Bueno, Alberto Montilla nos dice que qué pena haberse perdido el directo. Pues no, todavía seguimos en directo, Alberto. Cuidado. Y nos dice una frase de Enjuto Mohamuto, no sé si te acuerdas, de Enjuto Mohamuto, el personaje de Muchachada Nui, que los zombies corredores no son zombies, sino que son infectados. Son infectados, sí. Bueno, esa precisamente es la gran discusión a partir de que entra en juego el zombie corredor, el zombie 1000 metros lisos. Que recordemos que empezamos a verlo a partir de Life Force. Ahí es donde... Es cierto. Esa es la primera vez y también en el regreso de los muertos vivientes esos zombies corren. Pero según el nivel de putrefacción. Ahí está, según el nivel de putrefacción y corren porque es lo que tú dijiste hace un momento, porque de alguna manera tienen ese punto yonki, ese punto necesito cerebro, necesito llegar porque como me queda atrás, el zombie que va delante mío es el que se lo come. Exacto. Nos pregunta Elena Sierra que si prefieres, Pedro, los zombies rápidos o los lentos. A ver, los zombies rápidos a mí me crean mucha angustia, pero también de alguna manera le quitan la mística al concepto del zombie, que yo, por lo menos con el zombie con el que yo me he criado, porque un solo zombie que corra se puede cargar a 4 o 5 tranquilamente. Si es un grupo desarmado, están jodidos. Pero lo que siempre me ha gustado del zombie clásico, del zombie lento, es esa cosa de que es lento, te lo puedes cargar con métodos naturales, no necesitas armas mágicas, no necesitas cruces, no necesitas ajo, no necesitas balas de plata. Una bala normal o incluso una vara o un bate de béisbol te lo cargas. El problema de los zombies es que no son uno, son muchos. Y no se cansan, y te persiguen, y siguen. Y tú eres un ser humano que te cansas, y que te agobias, y que entras en pánico. Y eso es lo que me gusta del zombie clásico, que su mera presencia y ese andar lento y parsimonioso va generando una sensación de desprotección muy grande en las futuras víctimas. Por eso me gusta tanto el zombie clásico. Pedro, para que veas que no solo nos están viendo, sino que también nos están escuchando, Omar García y Alberto Montilla nos dicen que el actor es Ken Foree. Ken Foree, efectivamente. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Sí, esto es lo bueno de que nos hayamos juntado unos cuantos frikis, ¿no? Que vamos retroalimentándonos. Nos pregunta Silvia Machado, que antes había hecho una pregunta muy similar a la de Cataiza Peña. ¿Creen que en un apocalipsis zombie, en la vida real, sería tan espectacular como en las películas del estilo Train to Busan o The Night X the World, o directamente acabaría siendo tan cómico como Zombies Party? O a lo mejor puede acabar siendo tan aburrido como La Cuarentena, ¿no? Sí. No lo sé. A mí me gustaría que fuera como La Horda, la película francesa. ¿La de los mafiosos? Sí, esa era buenísima. Esa, si pudiera expandirme a un top 10, estaría La Horda. Hay un meme, Pedro, que no sé si lo has visto, que sale como un tipo encima de un coche con una escopeta disparando una horda de zombies y dice que este es el que tú crees que sería en un caso de un apocalipsis zombie, y luego en la siguiente viñeta señala a la horda precisamente y dice, tú estarías aquí realmente. Quiero decir, siempre tenemos esa idea, ¿no? Como que vamos a sobrevivir en el apocalipsis zombie. Y nada. Y somos, oye, esto... ¿Pero crees que sería espectacular? ¿Crees que te gustaría que pasara? Porque siempre todo el mundo como que fantasea, ¿no? Sería una mierda un apocalipsis zombie. O sea, sería... A ver,
Este es el titular, Pedro, de la noticia, ¿eh? Pedro Mérida, un apocalipsis zombie sería una mierda. A ver, sería realmente malo que hubiera un apocalipsis zombie, porque aquí ya sería el sálvese quien pueda. Aquí ya olvídate de nadie diciendo, no vamos a dejar a nadie atrás. Aquí el que tenga un búnker se mete dentro y adiós muy buena. Y a llorar al valle, si no te Oye, preparaste. Pedro, ¿te gustaría que saliera una grúa con 2 altavoces como pasó en la cuarentena si tuviésemos un apocalipsis zombie? Hombre, estaría bien si fueran zombies como los de Walking Dead o los de Romero, porque que es algo que yo digo, ¿cómo no se les ha ocurrido? A ver, si a los zombies los atraes con sonido y creas un rebaño, ¿por qué no coges un altavoz, lo metes en un coche y mandas el coche a 10 por hora hacia un barranco, hacia el cañón del Colorado y que se Claro. estallen todos como pitas abajo? O sea, ¿cómo no se les ocurrió todavía? Y más con los rápidos, ¿eh? Mm. Mira, nos hacen varias preguntas aquí, ya no solo del cine de zombies, sino también tienen que ver con la literatura, con los cómics y con los videojuegos. Nos pregunta María Fernanda Suárez, bueno, te da las felicidades, Pedro, por el nivelazo de la charla, que le está gustando mucho, Muchísimas gracias. y que si te viene en mente algún cómic de zombies que todo lector aficionado a este género deba tener en su estantería. Vamos a darle una vueltita a la pregunta y vamos a decir sin ser The Walking Dead, que es el cómic que conoce todo el mundo. Y si se te ocurre alguno que tú crees que deba ser leído. Pues mira, es curioso que apenas hay cómics sobre el género zombie. Todo lo más, pues a lo mejor en historias sueltas en el Creepy o en revistas similares, pero no hay una publicación de manera, o sea, historias así largas que tengan una continuidad. Entonces, The Walking Dead, por eso se ha coronado como la serie estrella dentro del género. A ver, hay cositas por ahí. A mí me gustaba mucho un cómic de Eric Red que se llamaba Contención, que era muy original porque transcurría en una nave espacial. Y era que había un problema con las cámaras de hibernación y entonces algunos de los miembros de la tripulación durante la hibernación se convertían en zombies, en infectados, básicamente, y entonces es la historia de una nave con apenas energía, un grupo reducido de supervivientes y zombies corriendo por los pasillos. De alguna manera, una historia muy parecida a la que luego pudimos ver en cine, con sus cambios y tal, Pandorum, ¿te acuerdas? Ah, no, no la recuerdo. Estaba pensando en la de Viernes 13, precisamente que es Viernes 13 en el espacio. No sé si te acuerdas que había Bueno, pero una... es que eso todo. ¿Qué saga no se ha ido al espacio cuando se le agonizan las ideas? Viernes Pedro, 13, hasta los Hellraiser, critters. hasta Hasta los, Leprechaun se ha ido al y espacio. hasta los critters, ¿eh? Los critters Sí, tenían una cuarta película que era en el espacio. Nos preguntan por aquí, siguen llegando más y más preguntas, aparte de esta de María Fernanda sobre el cómic. Bueno, yo no sé si recuerdas, Pedro, un cómic que creo que Alan Moore ayudó a crearlo, a escribirlo, que se llama Crosset, que tiene que ver, no son sí. exactamente zombies, pero son una especie de infectados. Creo que es un libro interesante, sobre todo en su primera etapa, aunque luego, como pasa con muchas series muy largas, va degenerando. Creo que es interesante. Te pregunta también Joey Pérez Ramos, ¿qué libros de zombies recomiendas, Pedro, para sobrevivir a este 2021? Hombre, pues indudablemente el Guerra Mundial Z de Max Brooks es el libro, porque da unas claves muy interesantes al respecto de cómo crear, digamos, bastiones de supervivencia. Recordemos que precisamente en el libro hay un capítulo que te explica cómo los castillos de la antigua Europa se acabaron convirtiendo en los lugares más seguros del mundo ante la pandemia zombie, precisamente porque eran sitios construidos de piedra gorda, y claro, y eso, los zombies no saben manipular una catapulta ni un ariete, con lo cual perfectamente esos muros podían contener hordas y hordas y hordas de zombies, aunque tuvieras reggaetón puesto en lo alto de las atalayas. Hombre, igual los zombies no se acercarían con reggaetón, Pedro, no sé. tú, tú me parece que valoras muy positivamente a los zombies. No, y yo creo, fíjate, y en ese sentido, Canarias, que yo siempre lo dije, digo, a ver, un archipiélago por su propia configuración geográfica tiene más posibilidades de repeler de manera natural
una pandemia que un continente, que una masa de tierra enorme por la que pues una pandemia, y en este caso una horda de zombies, puede transitar y puede llevarse por delante pues a todo el espacio rural, las casas que están separadas unas de otras, donde viven familias pequeñas o señores mayores. Llegan los zombies, llegan 10 zombies y se chascan a 2 señores de 70 años que llevaban viviendo ahí su jubilación tan tranquilamente, y así con todas. Lo bueno de un archipiélago es que aquí solo puedes llegar o por avión o por barco. Y luego aquí hay mucho campo, aquí las ciudades no son lugares opresivos ni estrechos, con lo cual yo creo que Canarias estaría en una posición privilegiada a la hora de repeler un outbreak zombie. Hay unos libros, Pedro, no sé si recuerdas, Apocalipsis Z, de Manel Sí. Loureiro, sí, si no me equivoco, si estoy diciendo bien el apellido. Para mí son recomendables, surgieron como un blog de internet, no sé si lo recuerdas, se llamaba Sí, claro. Apocalipsis Zombie, creo que era algo así el blog, y cogieron tanta entidad en su momento que acabó publicándose y conformó una trilogía, y precisamente uno de los conceptos con los que se jugaba era lo que tú comentabas. Canarias era el destino donde se había ido el rey de España a refugiarse, porque era un sitio seguro donde se podía controlar la epidemia. Nos pregunta Javier Fernández, que si crees que las franquicias de videojuegos han aportado algo al revivir del mundo de los zombies, porque en su caso nos cuenta que le cogió amor a este monstruo debido a los videojuegos. Sí, bueno, a ver, Resident Evil tiene quizá el gran mérito. O sea, si ha habido un videojuego que salió en el momento adecuado, cuando vivíamos una sequía espectacular de películas de zombies, ha sido Resident Evil. Sin ello, no, probablemente lo que ha pasado en estos últimos, perdón, estoy bien. ¿Te han Lo que ha mordido pasado. recientemente, Pedro? ¿Cómo? Que si te han mordido recientemente. Digo, a ver si vamos a No, tener aquí estoy limpio. Vale. No, las franquicias zombies que han surgido a posteriori, o sea, le deben muchísimo todo el cine zombie al éxito de Resident Evil, que fue de repente ese videojuego que pone otra vez en el punto de mira el fenómeno zombie como algo realmente terrorífico, sobre todo porque además en estos juegos los zombies eran también un poco los personajes minion con respecto al Tyrant o al Licker o a esas criaturas que como te las cruzaras en una pantalla ibas de culo. Pero, pero los zombies que realmente contribuían a generar una atmósfera espectacularmente opresiva al videojuego, y ahí gracias a eso el cine zombie resucitó, nunca mejor dicho. Pedro, si me permites un apunte, es verdad que Resident Evil siempre ha estado a la vanguardia no solo ya por incluir al zombie como enemigo en el juego, sino además ha marcado varios hitos dentro de la historia de los videojuegos, creando géneros en sí mismos. Por una parte fue una pieza fundamental, es verdad que existían otros títulos como Alone in the Dark y otros parecidos, pero dentro de lo que es Pero Alone in the Dark Survival, era más Cthulhu, era más es verdad. Lovecraft, y tenía, sí que es verdad que había algunos zombies, había algunos muertos vivientes por ahí, que realmente, o sea, los pelitos como escarpias. Yo recuerdo el primer Alone in the Dark y aquellos polígonos así súper vastos, Sí. pero, pero recuerdo la primera vez que asomaba un zombie en ese contrapicado así súper retorcido, y realmente pasarlo mal. Entonces, bueno, o sea, los videojuegos han tenido mucha culpa de que los zombies mole o siga vivo. Crearon el survival horror con Resident Evil Sí, prácticamente, y luego después inventaron con Resident Evil 4 la cámara al hombro en los videojuegos. sí. No sé si recuerdas con León, cuando cambiaron, que era España precisamente el escenario de aquel juego, los reinventaron. Yo creo que ha sido una parte fundamental, y después además Pedro ha incidido en el cine, ¿no? Resident Evil ha tenido su continuidad como saga cinematográfica que no tiene absolutamente nada que ver con el género zombie, y que con el género zombie no, perdón, con lo que eran los videojuegos originales, pero que ha ayudado a que mucha gente se acerque al género gracias a estas Y películas. no, y no olvidemos que el spot promocional de Resident Evil 2 En lo Japón. dirigió George Romero. Exacto, sí, O sí, sí. sea, Y una ahí cosa, en serio, y hace poquito lo estábamos revisando por aquí, porque es realmente terrorífico, ¿eh? O sea, son dos spots, uno de León y otro de Claire, y el de sí. Claire es especialmente terrorífico. Es una cosa que la ves y dices, madre mía,
que acabo de ver, ¿no? Sí, de hecho es una pena que al final los planes de que George Romero fuera el director de la adaptación cinematográfica de Resident Evil acabaran en el cubo de la basura, porque bueno, eso yo habría dado un riñón por ver eso. Hombre, a lo mejor algún día, bueno, no, algún día ya va a ser imposible porque Romero ya no está entre nosotros, pero a lo A mejor menos que se lo rescata, revivamos con vudú, me parece. a lo mejor se rescata ese guión. Elena Sierra hace un comentario, dice que le parece curioso que los zombies de Guerra Mundial Z no ataquen a las personas enfermas, es como si fuesen selectivos y su único interés fuese la destrucción, Pedro. A ver, esa es la única. Estamos hablando de la película, porque eso no pasa en el libro. A mí me parece una idea interesante. Me parece una idea curiosa. De hecho, yo recuerdo hace mucho, cuando no había películas de zombies, y precisamente una de las ideas que tuve fue: voy a hacer un guión de una película de zombies. Por supuesto, el guión no pasó del primer tratamiento de 3 páginas, pero precisamente incluía una idea que era que si eras drogadicto, si eras una persona adicta a las drogas y estabas inmunodeprimido, los zombies te identificaban como uno de ellos. O sea, No entonces lo- me pareció, digo, mira qué bien, alguien que cogió esa misma idea, que bueno, que seguro que se me ocurrió a mí y a alguno más que hubiera desarrollado alguna idea de zombies, pues tú sabes que las ideas están en el aire y las pillamos, nada más, como la gripe. como, Y me pareció lo único salvable de la película. De resto me parece un truñaco. en la peli flojilla, ¿eh? Pero también tuvo muchos problemas con la producción. Sí, sí, Sin sí. embargo, el libro es fantástico, ¿eh? Antes que nos preguntaba un compañero que qué libros podríamos recomendar para 2021, yo creo que Guerra Mundial Z junto a Manual de Supervivencia Zombie, que son los dos del mismo autor, creo que son dos piezas fundamentales, ¿no? Sí, es esencial, vamos. Si no tienes otra cosa que leer, eso. Nos dice Cami Lindell, Pedro, que qué opinas de Juan de los Muertos, Pues me parece una película divertidísima. Me el parece, Son of the Dead cubano, ¿verdad? sí, bueno, digamos que utiliza un poco ese rollo de Juan de y Shaun of the para crear cierto paralelismo, pero son películas que van cada una por su camino. Y la verdad que Juan de los Muertos aprovecha, como buena película de zombies, aprovecha para hacer su crítica social. Y la crítica social al régimen cubano y a tantas y tantas cosas allá, lo hace de una manera muy acertada y divertidísima. Yo creo que si hubiera en un top 20 perfectamente estaría, pero vamos, con holgura. Dice, antes de leer otra de las preguntas que nos ha llegado bueno, está por aquí Enrique Corominas también preguntándonos cositas, ¿eh? Pero vamos a leer primero la de Joey Pérez, que la teníamos ahí en la recámara. Dice, la gran pregunta es, si hubiera realmente un apocalipsis zombie, ¿quién tiene más posibilidades de sobrevivir? No sé si se refiere a ti o a mí, Pedro, o a quién se refiere. A ver si nos lo puede aclarar Joey, porque no sé a quién se refiere exactamente. A Yo creo que ver. Pedro tiene maneras, para escapar de esto. Yo he visto a Pedro lidiar con situaciones realmente complicadas en producción como para poder lidiar con ejércitos de muertos vivientes. Yo me subiría a algún sitio alto, evidentemente, donde. A ver, habría que ver, claro, porque nosotros tenemos el concepto de zombies de lo que tenemos en las películas. Pero ¿y si los zombies son como el regreso de los muertos vivientes, qué? Ahí palmamos todos, ¿eh? Ahí no escapa nadie, sí, sí, sí. Ahí vamos listos. Es cierto. Bueno, a ver si Joey nos puntualiza a quién se refiere. Alberto Montilla nos pregunta también bueno, más que pregunta, saber la opinión del juego Days Gone, que lo está jugando ahora mismo. Le gusta mucho la atmósfera de soledad y miedo, a pesar de las malas críticas que tuvo. Es un juego que no puede faltar para los amantes del género. Yo recuerdo ver los trailers, Pedro, pero nunca lo he jugado. No sé si tú has tenido ocasión de... Yo te reconozco que fuera de Resident Evil y alguna que otra cosilla de Dead Rising y cosas así, soy poco jugón. Oye, Dead Rising, por cierto, que no lo mencionamos antes, y es el sueño, o sea, ese centro comercial asediado por zombies. Si hubiera que recomendar un juego, yo creo que más que Resident Evil, yo recomendaría el primer Dead Rising, porque fue una cosa espectacular de jugarla. Yo creo que es el primer juego que realmente te podría mostrar 200, 300 zombies en pantalla y que tú puedes hacer auténticas escabechinas Sí. con motosierras, con cortacésped, con todo lo que tuvieras a mano. Sí, sí, Pues sí. bueno, dejamos esa pregunta en el tintero porque ninguno de los dos ha jugado.
Nos pregunta Enrique Coromina, el autor de las portadas de Juego de Tronos, que está viéndonos por aquí. Dice, un recuerdo para los zombies en el manga. I Am a Hero, que también tuvo su traslación a una película, podría ser el equivalente de la montaña rusa emocional de Train to Busan. ¿Qué te parece esta respuesta, Pedro? A mí es muy acertada, muy acertada. I Am a Hero. Uy, y se me estaba olvidando una. Me caché en la mar, ¿cómo se me ha podido? Ya que estamos con el tema de Oriente. One Cut for the Dead. No la he visto. Yo he visto el Instituto de los Muertos Vivientes, High School of the Dead, que era un zombie plotation, por decirlo de alguna forma, pero ese no lo conozco, One Cut. One Cut for the Dead, no voy a... Es básicamente la historia de una gente que están rodando una película sobre zombies y de repente parece ser que los zombies son de verdad. No cuento nada más porque la película tiene un giro espectacular y aquella película sí es de llorar de emoción. Había una, antes de que se pusiera, antes de leer la siguiente pregunta, que también es de Elena Sierra, no sé si recuerdas que antes de que se pusiera de moda el género de cámara en mano con los zombies, hubo una película que se llamaba Zombie Diaries, creo, que era británica, era una peli muy dura. Sí, además era lo que sería el día después, la película del holocausto nuclear. Exacto, sí. Pero en versión zombie. Las miserias de las personas, pero las miserias, auténticas miserias miserias entendidas como personas miserables haciendo ruindades una vez que pasa el apocalipsis zombie, sí. A mí, yo recuerdo verla en Sitges, creo que fue en el año 2007, 2008, y salir, pero vamos, con la mandíbula descolgada de mal rollo. Sí. Oye, volviendo a la pregunta que nos hacía Enrique, I Am a Hero, creo que existe tanto una película como un manga, ¿no? Sí, hay una peli que está bastante bien. Hay un concepto interesante, que habíamos hablado del zombie que corre, el zombie que es más lento, pero después hay un tipo de zombie que es el oriental, que se ve en esta película como I Am a Hero, que es como una especie de persona poseída. Ya no solo esos zombies rápidos de Zack Snyder, sino son unos zombies que corren, pero que además producen cierta repulsión porque parece que están poseídos por alguna entidad demoníaca o que son realmente espeluznantes por todas las contracturas que hacen en su cuerpo, por cómo se comportan. Tienen esa onda de Evil Dead, precisamente, con la que se emparentan un poco los zombies o los caminantes, que más bien son corredores en este caso. Aquí van a la... Yo hace poco vi una también en Netflix, que era Alive, creo que se llama. I Am Alive. I Am Alive. Que no está nada mal. Es surcoreano también, si no me equivoco. No está nada mal esa película. A mí me parece muy buena película. Y a ver si estás de acuerdo con esta reflexión, Pedro, y es que este tipo de películas, después de haber pasado la cuarentena, se entienden mucho mejor. Sí. Porque había situaciones que el protagonista de Estoy Vivo, la película surcoreana, iba pasando, cuando iba perdiendo la cabeza, estando solo, pasaban 14 días y uno lo ve en la distancia y dice, ¡buah, 14 días solo en casa! 14 días no son nada, eres un flojo. Exacto, luego uno, después de haber pasado la cuarentena, empieza a entenderlo, ¿no? Aquí a los 10 días ya estabas diciendo, por favor, sáquenme de aquí. O sea, no es fácil un confinamiento y bueno, y menos en una situación donde sabes que abrir la puerta puede ser verte cara a cara con la muerte, literalmente. Ahí lo dejo. Nos pregunta, bueno, Joey nos aclara que quién sobreviviría de nosotros dos. Hombre, yo creo que Pedro y yo podríamos hacer piña perfectamente con todo lo que conocemos yo en del ese género. sentido, yo creo que Lucas y yo haríamos buen tándem. Exactamente. Seríamos así una especie de como Rick y Daryl. Creo que podríamos hacer como formar una banda de gestores culturales, pero moteros, como la de Tom Savini en El Amanecer de los Muertos, e ir por ahí asaltando lugares, locales. Sí, yo lo veo. Planificamos todo, damos de alta a la gente antes de atacar, por aquello de decir, por riesgos laborales y estas cosas. Exactamente, sí. Somos los autónomos de los supervivientes. Nos pregunta Elena Sierra, creo que antes lo comentaste por encima, Pedro, pero que si crees que se ha representado bien The Walking Dead como cómic en la serie. Hombre, lo han hecho todo lo mejor que han podido, creo, dentro de las limitaciones presupuestarias, dentro de los malos rollos que tuvieron en el arranque con Frank Darabont
que es una pena que lo hayan perdido como showrunner a las primeras de cambio. Luego, pues todos esas vueltas de timón, ese desgajarse de la trama original y personajes que en el cómic llegaban hasta un punto narrativo, en la serie los pierdes de vista, como casos como los de Dale o Andrea, que desaparecen relativamente pronto de la trama, o el propio Cal, que Cal muere en la séptima, octava temporada y sin embargo es el personaje que en el cómic llega hasta el final. Es el que sobrevive, es básicamente el que termina de cerrar la historia. Entonces, pues todo ese desgajamiento, o bueno, para mí quizá el único aspecto que realmente ha hecho que siga pendiente a la serie de The Walking Dead es el personaje de Carol, porque en el cómic era una pobre desgraciada que se acaba suicidando de una manera bastante ignominiosa, tengo que decirlo, y muy pero ¿qué le pasa a esta tía? Y de repente... Es verdad que fue un personaje muy cutre durante todo el Sí, cómic. daba como mucha caspa, ¿no? Y sin embargo, luego en la serie me encanta, ¿no? Que es es el personaje que ha sobrevivido a todos los que en el cómic llegaban hasta a ser los grandes badaces, por así decirlo. Y aquí es Carol, y Carol para mí es mi personaje. Y yo en un punto, cuando todavía no era el personaje que es ahora, pero empezaba a apuntar maneras y dije, hostia, cómo mola esta Carol. Y digo, ojalá la sigan manteniendo. Y oye, y han cumplido, ¿eh? De hecho, hay una cosa muy curiosa con Carol, y es que es el pilar de Daryl, que también es uno de los personajes más fuertes, pero Daryl constantemente se está apoyando en Carol, y hay ocasiones en las que piensa que ha muerto, y Daryl se viene abajo. Sí. Es una relación, están manteniendo ahí muy bien esa tensión sexual otoñal entre esos dos personajes, aunque perfectamente podrían ser madre e hijo, porque Daryl está ahí un poco en el límite con respecto a Carol, pero lo mantienen muy bien. Me parece muy bien que no se hayan enrollado. Me parece muy bien que mantengan esa relación. Me recuerdan mucho, Daryl y Carol, me recuerda a la buena época en la que Chris Claremont en X-Men tenía a Lobezno y a Tormenta en ese punto de que eran súper colegas y se daban algún morreo, pero no se terminaban de enrollar. Sí, es una tensión, es verdad. Tienen como esa tensión ahí sexual no resuelta. Pero pues que no la resuelvan, porque ahí sí que van a tener que acabar la serie de todas. Vamos ¿Ya? a ir, ya se nos ha pasado la hora, Pedro. Vamos a ir Uy, terminando con las últimas preguntas para que nadie se quede sin responder. Joey nos decía además que de los gamers, políticos, soldados, gentes de a pie, ¿quién crees que sobreviviría? Yo creo que los gamers, como en esta cuarentena se quedó demostrado y todos lo han dicho, que los dibujantes ya estaban preparados para sobrevivir a un confinamiento, y los gamers también, ¿no? ya, los gamers lo que pasa es que tendrían que hacer un poco más de ejercicio, creo yo, pero bueno. Dice Gonzalo Santana por aquí, ¿qué opinan de la fusión zombies-comedia? Has hablado, Pedro, de Shaun of the Dead. ¿Y cuál es la mejor peli que representa esta fusión? Ahora, a ver, Shaun of the Dead indudablemente, pero luego hay por ahí títulos realmente también divertidos. A mí hay una que le tengo como cariño, que ¿La es... boda de los muertos vivientes? No. ¿Cuál? ¿La boda de los muertos vivientes? Aquella No, mexicana Ana y el que... Apocalipsis, que es un musical. Ah, no la conozco. Me la Es voy a apuntar. maravillosa y tiene pedazo de canciones, cuidado. Aparte, está muy bien actuada, es una película que transcurre creo que en Irlanda o en algún pueblo de la campiña inglesa, es decir, zona rural de las Islas Británicas, y todo aderezado con momentos musicales. Y está bastante bien. Luego, a nivel de trama, la película es lo que es. No le puedes pedir tampoco. O sea, estas películas son ABC, las películas de zombies. Y sabes que o va por aquí o va por aquí. Pero tampoco te va a sorprender mucho. Pero muy recomendable Ana y el Apocalipsis. Nos dice Javi Fernández que, Pedro, que si creemos que 28 días después la película de Danny Boyle es de zombies o no es de zombies. No es de zombies. Yo creo que eso fue el gran misleading que se hizo con la película, que los zombies de Danny Boyle, y no son zombies, efectivamente son infectados porque además es que te lo dicen desde el principio, o sea, se contagian de un virus de ira, se contagian y a partir de un mono, o sea, es un ébola súper virulento.
total. Bueno, Porque de hecho, además, porque esos tipos son, cuando se te echan encima, vamos, es pura hemorragia, te chingan de sangre hasta que no te queda un palmo limpio, ¿no? Entonces, eran infectados claramente. Nos dice Silvia, que hoy está muy activa en redes sociales, que yo creo que tanto 28 días, en respuesta a lo que estaba preguntando Javier, ¿no? Que tanto 28 días después como 28 semanas son dos maravillosas películas del género que representan muy bien lo que sería, o que representan de forma bastante realista, lo que sería un apocalipsis zombie. Pedro, una pregunta, es que ya se nos está sacando el tiempo, pero es que son cosas como muy interesantes. ¿28 días o 28 semanas? ¿Con cuál me quedo? Sí. A ver, a mí me gusta más 28 semanas. Me parece más trepidante, me enganchan más los personajes, me parece que tiene una estructura más cohesiva, tiene escenas espectaculares. La escena del helicóptero, cuando mueve las aspas hacia abajo y decapita toda una horda de infectados, increíble. Jeremy Renner está estupendo. Para mí la película solo tiene tiene un par de inconsistencias, como por ejemplo ese hecho de que cuando de repente decretan otra vez el estado de alarma y cogen a todos los habitantes del vecindario y los meten todos juntos en el mismo sitio. Y te vamos a ver, ¿quién ha sido el genio que inventó este protocolo? Porque ahí directamente, vamos, es que es como un self-service para infectados. Oye, luego nos quejamos, hay voces que se quejan de la gestión de la pandemia, pero oye, si nos gestionasen los militares que estaban al cargo de la operación de salvamento de 28 semanas después, probablemente estaríamos todos muertos. Y vamos oye, listos ahí, ¿eh? Hay que, en cuanto a las palabras de Silvia Machado, hay que recalcar que precisamente yo creo que la escena del helicóptero es un fiel reflejo de algo que seguramente ocurriría en un apocalipsis zombie. Es una broma. Bien, continuamos con las últimas preguntas. Alberto Montilla, yo creo que esta ya va a ser la última pregunta que tenemos por aquí, si no me equivoco, que está viendo la serie Nación Z, Z Nation. Es una película, es una serie, a mí yo le he perdido un poco el interés con los años. Yo, si me preguntan, prefiero una que se llama Black Summer, no sé si la has visto, que también Sí. degenera bastante a medida que avanza en su narración. Z Nation es una serie que va mejorando con el tiempo. Tiene una vuelta de tuerca interesante, pero no sé si te gustó, Pedro, no sé qué te parece. A mí me parece una serie muy entretenida. A ver, es una serie que mantiene su nivel de aspiraciones y de pretensiones en una escala en la que en ningún momento te sientes defraudado. Con lo cual es muy fácil de seguir. Yo, si tengo que recomendar una serie de zombies, quizá el remake brasileño de Dead Set. ¿Te gustó? Sí. Ay, a mí me dejó... Reality Z, me gustó. Me gustó, me agobió y me gustó sobre todo cómo lo continúan de donde lo dejaba la versión británica. Me pareció que estaba chulo. Y me pareció sobre todo que esa segunda parte que no estaba en la versión inglesa ahondaba mucho más en esos elementos sociales de la sociedad brasileña. La recomendamos, Dead Set como serie y Reality Z como series para consumir del género zombie. Sí, a ver, son fast food, cuidado, tampoco inventan la rueda, pero se dejan ver con solvencia. Dice que, bueno, Silvia, ya es el último comentario que leemos, dice que me encanta ese apoyo a Juan Carlos Fresnadillo al elegir su película. Yo, por contradecir a Silvia, voy a decir 28 días después. Pero realmente es que me parece mejor película 28 días después. Me parece mejor película que 28 semanas, porque 28 semanas tiene un momento que es un despiporre, que ya no... que como fast food... bueno, eso sí es verdad que hay que reconocérselo, y es que la escena de los créditos del inicio, al inicio de la película, es de lo más impactante que he visto en el cine en mucho tiempo. Es una escena de cine de zombies, me refiero. Es completamente aterradora. Ese momento en el que huyen de la casa y se produce toda aquella situación de... Cuando el personaje de ¿cómo se llama? Robert Carlyle tiene que elegir entre salvarse o defender a la mujer. Sí. Es una... Y yo, por más que lo veo, siempre digo, es que era una no-win situation. O sea,
si ibas a ayudarla, morías. Porque, ¿sabes? Y la gente, un tío cobarde y tal. Un tío práctico. O sea, es que, a ver, si los zombies si los infectados han entrado, ha sido por la cagalera de querer meter al niño ese. Digo, no abras la puerta, ya está, déjalo. Si es que... Exacto. Pedro, pues hemos llegado al final. Gracias por compartir esta hora con nosotros hablando de Gracias a zombies. vosotros por la invitación. Lo he pasado maravillosamente en tu compañía, Lucas, y en compañía de todas las personas que nos han seguido, que nos han elegido como opción durante esta hora del día para disfrutar un poco de esta conversación sobre zombies que podía haber dado para mucho más. Pero bueno, que los límites de tiempo están para algo. A modo de conclusión, Pedro, muy breve introducción a la peli que vamos a proyectar ahora a través de la página de Facebook del Salón del Cómic de Tenerife, Seoul Station. Bueno, pues lo que vamos a ver es una película que está ambientada dentro del universo que abriera Tren a Busan. Es una cinta que se desliga en formato, en estética, en estilo de lo que es su predecesora. Esta es una precuela con muchísimos puntos de interés. Yo ya lo manifesté antes, no llega al nivel de excelencia del original, pero como complemento, si eres fan de todo ese pequeño universo que plantea Tren a Busan, vamos a encontrarnos con sorpresas muy interesantes. Pues bueno, Pedro Mérida, productor cultural, has trabajado en festivales, como ya lo habíamos dicho antes, como Fimusité, festivales tan importantes como Fimusité, como la QTFON. Muchísimas gracias por participar en Y esta tengo que actividad. decir que se me ha olvidado que hice el primer Zombie Walk que se hizo aquí en Canarias, lo hice Cierto, yo, que se me en el olvidaba, año 2001. que estábamos hablándolo antes de que empezáramos la charla, es cierto. Una zombie wall, bueno, si quieres cuéntanos brevemente cómo fue esa Bueno, pues experiencia. esto fue una época en la que yo organizaba un evento en La Laguna que se llamaba Noche de Brujas, el primer Halloween que se hizo prácticamente en España, y la Concejalía de Cultura de La Laguna y Cerveza Guinness apoyaban el tema por aquello de que Halloween es una fiesta irlandesa. Y entonces, cuando ya llevábamos como 4 o 5 ediciones de aquella historia, que eran conciertos de música celta y actividades en la zona del cuadrilátero, dijimos, vamos a hacer pasacalles. Hicimos un pasacalle zombie en el año 2001. Y aquello fue maravilloso. Hombre, pues ya tenemos la zombie wall, que es una cosa con la que todos los niños siempre hemos soñado, todos los que nos ha gustado el género zombie, con hacer este tipo de cosas. Pedro, tenemos que felicitar a alguien antes de que se termine la sesión. Por supuesto, no nos olvidemos de nuestro querido Diego Navarro, Otro de nuestros compositor, uno compañeros de en los mejores ese... compositores de nuestro país, que es además mi hermano de armas y director de Fimusité. Y que además va a ser uno de nuestros compañeros cuando ese apocalipsis zombie llegue a Canarias. Espero que sí, que sea uno de esos que vaya con nosotros en las motos, con los pelos al viento. Sí, además a Diego le gusta una moto, lo que no te imaginas, ¿eh? Es muy Pedro, motero. de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este buen rato, Ha por sido un compartir placer. todos tus conocimientos sobre el género. Simplemente recordar a las personas que nos están viendo que dentro de aproximadamente 15 minutos va a estar accesible esa proyección de Seoul Station, la precuela de Train to Busan, en la página web del Salón, y que pueden dirigirse a nuestra página web www.santacruzcomic.es para saber cuáles son las otras novedades, actividades que van a tener lugar en Internet y también de manera física hasta el 29 de noviembre. Bueno, Pedro, gracias y hasta muy pronto. Chao.